Y ahora les comparto. Ok. Entonces vamos a continuar con ejercicios, como les dije. Si miramos el calendario, ¿verdad? No vamos, el examen es el miércoles de la próxima semana. Les recuerdo que este segundo examen es virtual, ¿verdad? O sea, se va a subir al campus y ustedes van a tener que eh, trabajarlo en hojas aparte, ¿verdad? O sea, ustedes trabajan en hojas aparte y luego suben un scan de su examen, ¿verdad? Eso es, así va a ser el formato del segundo examen. Estamos a buen tiempo, ¿verdad? O sea, todavía estamos en ejercicios. Si se fijan, hay bastantes días para ejercicios de los temas del capítulo 16 y están los temas, algunos temitas extras sobre algunos fenómenos de sonido que están tomados de otro libro que yo oportunamente se los voy a enviar también. Em, entonces, tengo 3 ejercicios para el día de hoy, ¿ok? El primero es extremadamente sencillo, ¿verdad? Me preguntan, fíjense bien. Em, ¿Cuál es la intensidad de un sonido en el nivel de dolor de 120 decibelios? Ok, entonces básicamente me pregunto, es directo, ¿verdad? Me piden intensidad y me dan el nivel de sonido. Dice, compárela con la de un murmullo de 20 decibelios. Entonces, ¿cuál es el punto, digamos, o qué es lo que quiere eh, ejemplificar este ejercicio? Si bien estamos hablando de una diferencia, digamos, tenemos 20 decibelios y 120 decibelios, ¿ok? Hay una diferencia de 100 entre ellos, ¿verdad? ¿Ok? Pero estamos hablando de un murmullo y, bueno, un sonido en el nivel de dolor, ¿verdad? De 120 decibelios. Entonces, básicamente, esto de ahorita lo que nos va a dar es como una justificación, digamos, del por qué usamos la escala em, la escala de decibelios, ¿verdad? ¿Por qué se pasa a esta escala? Entonces, nosotros sabemos que beta, que es el nivel de sonido, es igual, ¿dónde? ¿Verdad? 1 por 10 a la -12 watts sobre metro cuadrado es el nivel eh, de audición, ¿verdad? Básicamente. Entonces, pues, nosotros tenemos el beta, ocupamos el i, vamos a hacer el despeje, ¿verdad? El despeje que ya conocemos, ¿verdad? Entonces, beta igual en ambos incisos, yo lo que quiero es i y tengo beta. Entonces, vamos a despejar, ¿verdad? Beta sobre 10 es igual al logaritmo. Luego, para despejar por el logaritmo, les recuerdo que esto que está aquí adentro, ¿verdad? Es igual a 10 elevado a esto que está acá, ¿verdad?
Por lo tanto, para nosotros, la intensidad va a ser I sub 0, 10 a la beta décimo, ¿verdad? Ya hemos hecho este despeje. Tenemos que recordar que, bueno, el despeje para los logaritmos es de esta forma, ¿verdad? O sea, se despeja, digamos, no de una forma usual, sino que, de nuevo, repitiendo algo que ya hemos mencionado, ¿verdad? Es esto, ¿verdad? Recordar esto, que, ok, que esta es la forma de despejar un logaritmo. Obtenemos nuestro despeje y ya lo único que falta es aplicar, o bueno, calcular con estos dos valores de acá. ¿Ok? Para 20 decibelios, entonces tendríamos que I va a ser igual a 1 por 10 a la menos 12 multiplicado por 10 a la 20 sobre 10. ¿Ok? Y bueno, no hay necesidad en realidad de hacer esto en la calculadora, ¿verdad? Nosotros podemos simplemente ver que la respuesta va a ser 1 por 10 a la menos 10 watts sobre metro cuadrado. ¿Ok? Y hacemos exactamente lo mismo para 120 decibelios. ¿120 entre 10 nos da 12? Entonces esto nos queda así. Y la intensidad nos queda simplemente 1 watt sobre metro cuadrado. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Simplemente un ejercicio de práctica para que nosotros practiquemos despeje, ¿verdad? De logaritmos, pero a la vez, pues casi que nos da una razón o digamos eh, nos muestra, digamos, una razón del por qué se cambia de escala, ¿verdad? Ya que estamos comparando el nivel de dolor con un murmullo, ¿verdad? Y pues en nuestra escala de nivel de sonido estamos entre 20 y 120, ¿verdad? Una diferencia de 100, digamos, sí es bastante, pero no es algo exagerado. Mientras que aquí, ¿verdad? Nosotros tenemos 1 por 10 a la menos 10, ¿verdad? Un número extremadamente pequeño, 10 a la menos 10, ¿verdad? Y 1, ¿verdad? Entonces nos fijamos cómo en esta nueva escala, pues no es una diferencia de 10 a la 10, ¿verdad? En cuanto a em, el factor, ¿verdad? O sea, si yo divido uno entre los otros, el factor entre ellos es 10 a la 10. eh,
es extremadamente grande, ¿verdad? Entonces, trabajar con números en los cuales, o entender, digamos, la diferencia, ¿verdad? Entre números en los cuales pues, la diferencia o el factor entre ellos es de 10 a la 10, es mucho más complicado o es mucho más, ¿cómo podría decirlo? Difícil, digamos, de interpretar, ¿verdad? A que cuando nosotros tenemos la escala de decibelios, ¿verdad? Que es un poquito más manejable, los números son más comparables entre ellos, ¿verdad? Entonces, ese sería, digamos, la ventaja o esa sería la razón de la cual, porque nosotros cambiamos, pues, de escala, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, ingeniero. Ok, si no hay preguntas, vamos a pasar al resto. El resto ya es un poquito más complicado, digamos, no es que sean difíciles, pero este es simplemente hacer un calculito rápido, ¿verdad? Vamos a ver este ejercicio de acá, ¿verdad? El 25 dice, un costoso amplificador A tiene 250 watts de salida, mientras que un amplificador B, más modesto, tiene 45 watts de salida. ¿Ok? Me están dando la potencia, ¿verdad? Que es la energía por unidad de tiempo, ¿verdad? Que tiene, bueno, en este caso de salida, que puede entregar cada uno de los parlantes. Estime, dice, el nivel de sonido en decibeles que usted esperaría en un punto a 3.5 metros desde un altavoz conectado por separado a cada amplificador. El amplificador costoso, pregunta, sonará 2 veces más fuerte que el amplificador barato. Esta pregunta, ¿verdad? Es un poco complicada, ¿verdad? Digamos, eh, no hay que confundir. Si bien nivel de sonido es un poquito relacionado, ¿verdad? Con el volumen, eh, no, no hay que confundir nivel de sonido con volumen, ¿verdad? No es lo mismo, ¿no? Cuando yo hablo de nivel de sonido, no estoy hablando de la sensación que nosotros tenemos como volumen, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo nosotros vamos a interpretar esto o de qué forma. Posiblemente tengamos que meter, digamos, un concepto teórico, pero no hay, no sé si lo mencioné la clase cuando desarrollamos la teoría, pero bueno, si no, no hay problema, se introduce acá, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, nosotros tenemos la potencia de salida, ¿verdad? Y lo que queremos saber es cuánto es el nivel de sonido, ¿verdad? En decibeles que nosotros esperamos a 3.5 metros. Entonces, bueno, yo tengo la potencia, pero para el nivel de sonido nosotros tenemos, o bueno, podemos recordar, nivel de sonido es igual a 10 logaritmo de I sobre I sub 0. Yo lo que ocupo es la intensidad y no tengo la intensidad, yo tengo la potencia, ¿verdad? ¿Ok? Pero si ustedes recuerdan, intensidad, ¿cómo se mide? Potencia por unidad de área, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿cómo puedo calcular yo en este caso la intensidad? Yo quiero saber, o bueno, ocupo saber cuánto es la intensidad. Yo tengo la potencia, ¿ok? Yo tengo este dato. Lo que me falta ver es por qué área, ¿ok? ¿Qué área transversal es la que está atravesando?
Entonces ese es un poco, digamos, no complicado, pero eso es algo que tal vez no hemos discutido anteriormente, ¿verdad? Pero bueno, si yo tengo un altavoz, o bueno, una fuente de sonido, vamos a ponerlo mejor. En general, el sonido, ¿verdad? No solo va a viajar en una dirección, correcto. El sonido va a viajar de forma, pues, indistinta en todas las direcciones. Correcto, yo me puedo poner, bueno, habría que, cuando digo indistinta es cómo se propaga la onda de sonido, ¿verdad? Obviamente, si yo estoy parado en un lugar enfrente o atrás de donde se está produciendo el sonido, obviamente por cuestiones de algún tipo de interferencia con las paredes, etcétera, ¿verdad? Puede que sí, que en efecto no em, se escuche diferente, digamos, atrás del parlante que enfrente del parlante, pero a distancias relativamente cortas, ¿verdad? No debería de haber, de interferir, ¿verdad? Este tipo de... Entonces, yo puedo ver, o si yo quiero saber cuál es el área, digamos, que está atravesando la onda sonora, yo puedo simplemente asumir que se va a propagar igual en todas las direcciones, ¿verdad? Entonces, que el área transversal que está atravesando es el de una, bueno, el área superficial de una esfera, ¿verdad? No sé si me doy a entender. Si el sonido viaja en todas las direcciones, lo que cubre, ¿verdad? No va a ser, por ejemplo, no es como que yo tengo aquí el parlante y que el sonido va a viajar solo a través de un cuadrito, ¿verdad? Sino que, bueno, va a cubrir lo mismo en todas las direcciones, ¿verdad? Entonces, vamos a medir esa área, ¿verdad? Que está, esa área transversal por la cual está atravesando el sonido, la vamos a medir con el área superficial de una esfera, ¿verdad? Entonces, para que ustedes recuerden cuánto es el área superficial de una esfera, sería 4pi r cuadrado, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí ya tenemos cuánto es la distancia, ¿verdad? Así que yo puedo encontrar cuánto es la intensidad, ¿verdad? Bueno, esta la puedo calcular, ¿verdad? Es igual para los dos, ¿ok? 4 por pi por r al cuadrado es la misma para los dos, 153.9. Entonces yo puedo calcular cuánto es la intensidad de cada uno de estos sonidos, ¿verdad? Entonces la intensidad del parlante de 250 watts va a ser 250 dividido entre el 153. Y la intensidad del parlante de 45 watts sería 45 dividido entre el área que cubre, ¿verdad? 153.9. 250 entre 153.9 me da 1.62 y 45
entre el área me da 0.29. Ok, estas son las intensidades, ¿verdad? Estas son las intensidades. Pero a mí me dicen estime el nivel de sonido. Entonces, bueno, ¿qué hago para estimar el nivel de sonido? Ya tengo las intensidades, simplemente hago el cálculo de cuánto es el nivel de sonido, ¿verdad? ¿Ok? Es simplemente entonces sustituir, ¿correcto? Entonces, fíjense bien, sería 10 multiplicado por el logaritmo, ¿verdad? De una fracción, que es la intensidad 1.62, dividida entre, y sub 0, que es 1 por 10 a la menos 12. O sea, 122.09, 122.1 podemos poner. Decibelios. Y hacemos exactamente lo mismo, pero con el de 45, ¿verdad? $114.6. Entonces se fijan cómo, bueno, los números se miran pequeños acá, eh, pero en decibelios nos da, y bueno, también puedo ver, o ya vamos a ver un poco al respecto de la segunda pregunta. eh, Entre estos dos, pues los dos números son bien comparables. Un número es aproximadamente cuántas veces el otro. Uno, dos, tres, cuatro, unas 5 veces, digamos. Y estos son los niveles de sonido. Estas son las intensidades. Pero ahora va, bueno, este es el inciso A, básicamente, ¿verdad? Ahora viene lo que tal vez un poco difícil de interpretar, ¿verdad? Y dice, bueno, ya tenemos los niveles de sonido, ¿verdad? Ahora dice, el amplificador costoso sonará 2 veces más fuerte que el amplificador barato. ¿Ok? Eso es lo que nos preguntan. Y la forma de responderlo es la siguiente, fíjense bien. Para que un sonido
o mejor dicho, el volumen de un sonido se percibe el doble de fuerte, digamos, cuando existe un factor de 10 para la comparación de sus intensidades. ¿Qué dice? Entonces, fijan cómo puede ser algo, bueno, no es algo como que, ok, el sonido va a ser 2 veces más fuerte si el nivel de sonido es el doble o si la intensidad es el doble. No, un sonido se va a percibir el doble de fuerte en cuanto a volumen hablamos nosotros cuando la intensidad de los sonidos tiene una diferencia o un factor de 10, ¿verdad? ¿Qué estoy diciendo yo? Que si, solo por decir algo, ¿verdad? Yo tengo una intensidad de 1, esa tiene que ser 10 veces la intensidad del segundo sonido, ¿verdad? En otras palabras, ¿ok? El factor de al comparar una intensidad con la otra tiene que ser igual a 10. Ahora nos preguntamos nosotros con nuestras intensidades, que era I de 250 igual a 1.62 creo, ¿sí? E I de 45, que es igual a 0.29. ¿Cuánto es esta comparación? Cinco punto 58, 5.6, digamos. Por lo tanto, no se escucha al doble de fuerte. ¿Ok? Y esto siempre esto lo pueden tomar, como les repito, como un dado, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Que el doble de fuerte es un factor de 10 en la comparación de intensidad. Eso es teoría, ¿verdad? Se lo pueden tomar como teoría, siempre. Dos sonidos se van a escuchar a el doble de volumen entre ellos, ¿verdad? Sí. Al comparar sus intensidades, nosotros tenemos un factor de 10 entre los dos sonidos, ¿verdad? En este caso, el factor es solo 5.6, ¿verdad? Habría que ver, no creo que la interpretación sea lineal, ¿verdad? O sea que, entonces puedo asumir que, pero bueno, más o menos por ahí ha de estar, pero digamos que un sonido ha de ser, ha puesto yo algo como 1.5 veces
más fuerte que el otro, ¿verdad? No el doble, sino como 1.5. Digo porque es un número que está un factor de 5, el factor de 10 es eh, para el doble, pero bueno, esto no es algo, no es una interpretación exacta, ¿verdad? Lo que nosotros con exactitud podemos decir es que en efecto no se va a escuchar al doble porque el factor no es de 10, es de 5.6. Se va a escuchar menos del doble porque es menos que el factor que nosotros esperábamos. ¿Alguna consulta, muchachos? Si no hay consultas, entonces pasamos al último del día de hoy. ¿Ok? Dice, un cohete de fuegos artificiales 100 metros por encima del suelo, ¿verdad? Creando una visualización colorida, explota, perdón. Un cohete de fuegos artificiales explota a 100 metros por encima del suelo, creando una visualización colorida de luces y chispas. ¿Qué tanto más grande es el nivel de sonido de la explosión para una persona que está de pie directamente abajo de la explosión que para otra persona que está alejada a una distancia horizontal de 200 metros? Entonces se fijan que, bueno, ahí está la figura, ¿verdad? Entonces ustedes aquí lo que tenemos que recordar es lo siguiente, ¿verdad? Que la intensidad es directamente, bueno, inversamente, perdón, proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Ok? Entonces fíjense bien, vamos a ver a dónde está lo que me preguntan. ¿Qué tanto más grande? Fíjense bien, no me están preguntando cuál va a ser el nivel de sonido para esta persona. No me están preguntando cuánto es el nivel de sonido para esta persona. Lo que me están diciendo es cómo va a ser esta diferencia, qué tan más grande va a ser un nivel de sonido en comparación al otro, ¿verdad? Eso es lo que me pregunto. ¿Ok? Entonces al final nosotros podemos ir pues diciendo, si le llamo a él 1 y a él le llamo 2, yo lo que ocupo es una comparación, ¿verdad? ¿Cómo es? Si me dice qué tanto más grande, vamos a poner entonces primero I1 arriba en comparación a I2, ¿verdad? Porque claro, esta persona está más cerca que esta persona, entonces va a ser mayor este número que el de abajo, ¿verdad? Entonces fíjense bien. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? Lo que nosotros tenemos es la comparación entre dos intensidades que están generadas por la misma fuente y lo único que hay de diferencia, ¿verdad? Entre estas intensidades es la distancia. Entonces nosotros podemos decir, ok, yo sé que este de acá, el de arriba, podemos hacer esta igualdad, mejor dicho. El de arriba es proporcional a ¿cuánto? A 1 sobre, voy a llamar R1 al cuadrado. Y el de abajo es proporcional a 1 sobre R2 al cuadrado. Yo no conozco cuánto es I1, yo no conozco cuánto es I2, pero los dos están generados por la misma fuente de sonido. Y la única diferencia, ¿verdad? O sea, si nosotros tuviésemos, ¿verdad? Una expresión I es igual a amplitud por lo que sea, o sea, imagínense algo,
todos los datos van a ser los mismos, exceptuando la distancia a la cual nosotros estamos percibiendo el sonido. Por eso entonces yo puedo hacer esta igualdad, porque es como que les diga cualquier otro factor, ¿verdad? Que de los cual depende la intensidad, al final la I1 e I2 los van a tener idénticos, ¿verdad? Entonces se van a cancelar y lo único que va a sobrevivir va a ser su dependencia de la distancia a la cual nosotros, bueno, están del nivel de sonido, ¿verdad? Entonces, por eso yo puedo hacer esta relación entre estos dos, porque, bueno, ambos sonidos se están midiendo a partir de la misma fuente, ¿verdad? Que es la explosión. Y lo único diferente entre ellos dos va a ser, bueno, a qué distancia se están percibiendo. ¿Ok? Y ustedes podrán ver al final que esto me queda así, ¿verdad? I1 sobre I2, la comparación entre los niveles de sonido, me va a dar, pues, R2 al cuadrado sobre R1 al cuadrado. Entonces yo sé, ¿verdad? Que las intensidades, bueno, todavía no he dicho cuánto es R1 y cuánto es R2, pero que esta diferencia de intensidades va a depender solo de R1 y R2. ¿Cuánto es R1? Pues sería la distancia, ¿verdad? Esta distancia. Vamos a ponerlo en naranja. Esta distancia de acá. Ahora sí me pregunto cuánto es R2. R2 no es 200, ¿verdad? Porque es la distancia que hay desde la fuente de sonido hasta la segunda persona. Por lo tanto, R2 es esto de acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encuentro R2? Bueno, R2 se puede encontrar de forma sencilla, ¿verdad? Con un triángulo de Pitágoras. Bueno, con el teorema de Pitágoras, perdón. Porque el triángulo es rectángulo, ¿verdad? Puedo aplicarle el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice? Que la hipotenusa, o sea, el lado que está al opuesto del ángulo recto, al cuadrado, entonces estamos hablando de que R2 al cuadrado va a ser igual a la suma cuadrada de los catetos, ¿verdad? En este caso, 100 al cuadrado más 200 al cuadrado. O sea que R2 va a ser la raíz de 100 cuadrado más 200 cuadrado. $223. Punto 6. Con esto, ¿verdad? Ya podemos hacer, bueno, R2 es 223.6 al cuadrado, R1 es 100 al cuadrado y puedo ver cuál es esa diferencia o ese factor entre intensidades, ¿verdad? Me da aproximadamente 5, ¿verdad? Ahora fíjense bien. Este es el factor entre intensidades. A mí me preguntan qué tan más grande es el nivel de sonido. Entonces, fíjense bien. Básicamente, cuando me dicen qué tan más grande es, cuál es la diferencia entre los niveles de sonido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo beta 1
y beta 2, cuando me dicen qué tan más grande es, yo simplemente puedo calcular la resta, ¿verdad? O sea, un delta beta, ¿verdad? Esto es lo que me están preguntando. ¿Qué tan más grande es el nivel de sonido? Entonces, si nosotros aplicamos la fórmula, aquí yo tendría 10 log y 1 sobre I0 menos 10 log y 2 sobre I0. ¿Ok? Y bueno, esto ya lo hicimos antes, en uno de los ejemplos, ¿verdad? Pueden recordar ustedes que log A entre B es log A menos log B y que log AB es igual. Creo que este no se va a utilizar, pero por cualquier cosa, log A menos, bueno, perdón, más log B. Eh, Pueden convencerse ustedes, o sea, ya sea de cualquier forma como lo apliquen, de que entonces esto de acá, la diferencia entre dos niveles de sonido, va a ser esto. Todo viene de aplicar esta, ¿verdad? Ustedes podrán, puedo aplicarla directamente, ¿verdad? Sería I1 sobre I0 entre I2 sobre I0, ¿verdad? Me quedaría I1 sobre I0 entre I2 sobre I0. Ustedes podrán ver que el I0 se cancela y me queda I1 sobre I2, que es lo que tengo acá. Y bueno, sí, nosotros no tenemos las intensidades individuales, pero yo ya tengo la comparación de cuántos son estas intensidades a partir del análisis de las distancias. Entonces, este cambio o qué tan más grande es un sonido que el otro, ¿verdad? Un nivel de sonido se puede calcular en este caso. Así. Y pues ya simplemente es cuestión de calcularlo. 6.98, aproximadamente 7 decibelios, ¿verdad? De diferencia de sonido para una persona que está parada justo abajo de la explosión en comparación a una persona que está siempre, o bueno, a 200 metros de la primera persona. ¿Hay alguna consulta con este ejercicio, muchachos? No, ingeniero. Ok, si no hay consultas, entonces nos vamos a quedar aquí por hoy. Y pues continuamos con la clase, con más ejercicios. Bueno, vamos a ver si hacemos más ejercicios o tal vez yo creo que ya hemos hecho una cantidad de ejercicios considerable, o sea, hemos atacado diferentes tipos de ejercicios. Tal vez mañana solo hacemos algún ejercicio y luego empezamos con los temas del siguiente libro, ¿verdad? O bueno, voy a valorar más o menos a ver qué nos sale mejor para el desarrollo de la clase. Si no hay consultas, entonces nos quedamos aquí y continuamos mañana, muchachos.